todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a nuestro curso de Derecho Mercantil 2. En esta ocasión yo les saludo hasta ahora porque no les pude acompañar el día lunes, pero pues deseo manifestar mi placer y agrado de poder compartir con varios de ustedes, compañeros estudiantes que conocimos y tuvimos la oportunidad de tratar el semestre pasado, y algunos otros estudiantes nuevos que veo en las listas, pues que nos están acompañando hasta ahora por primera vez. De igual manera, bienvenidos. Recording in progress. A partir de este momento, damos inicio a la grabación correspondiente a la clase del día de hoy, 26 de enero del año 2022, y entrando ya propiamente en materia. Buenas noches, gracias Alejandro. Entrando en materia, en la clase de hoy hola Jennifer, vamos a platicar ya propiamente de los títulos de crédito. En la clase del día lunes el licenciado Webster se refirió específicamente al hecho que los títulos de crédito tienen como naturaleza el ser cosas mercantiles. Ese concepto de cosa mercantil es muy importante porque una cosa mercantil es algo que me sirve para comerciar. Entonces, la idea que debemos ya de formarnos es que nuestros títulos de crédito, que según lo explicado por el licenciado Webster el día lunes, sabemos que son 13. Yo solamente para recordar en este momento: letra de cambio, pagaré, cheque, debentures, certificado de depósito, carta de porte, conocimiento de embarque, bono de prenda, factura cambiaria, cédula hipotecaria, vale, bono bancario y certificados fiduciarios. A saber qué son esos, pero de momento la idea que tenemos es que son títulos de crédito y que en su calidad de títulos de crédito son cosas mercantiles. ¿Por qué son cosas mercantiles? Porque tal como se los explicaron, tenemos como base el artículo 4 del Código de Comercio, que indica: son cosas mercantiles, primero, los títulos de crédito. Entonces, es una cosa mercantil. Y luego, cuando a partir del artículo 385, se regula el libro tercero. Y el libro tercero, en su parte inicial, se titula de las cosas mercantiles. Entonces, jurídicamente, el legislador no nos deja para dónde. Que un título de crédito, a saber qué es, pero al día de hoy lo que vamos a saber es que un título de crédito es una cosa mercantil, porque lo dice el artículo 4 del Código de Comercio de Guatemala y porque lo dice el libro tercero del Código de Comercio. O sea, se refiere a cosas mercantiles. Y el hecho que sea una cosa mercantil significa que es algo que existe cuyo propósito es comercializar. Ese es el propósito de una cosa mercantil, el que se pueda negociar. Entonces, partiendo de esta idea muy vaga, hoy ya vamos a entrar a platicar sobre qué nos dice la ley con respecto a lo que son los títulos de crédito. Y para ello, les pido favor que nos ubiquemos cada uno de nosotros en el artículo 385 del Código de Comercio. Y a ese artículo voy a proceder a darle lectura y les pediría favor que me acompañen con la lectura del mismo, a manera que podamos tratar de entender qué es lo que el legislador nos dice con respecto a los títulos de crédito. Y para ello, siguiendo la lectura, dice, artículo 385, títulos de crédito. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. En la otra sección, hace unos minutos, yo muy humildemente confesaba
que la primera vez que yo le di lectura al artículo 385, tal como probablemente muchos de ustedes lo están haciendo en esta ocasión, me quedé rascándome la cabeza. O sea, Dios, dame inspiración divina para tratar de entender qué es lo que me quieren decir aquí. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que me está poniendo el legislador? Gracias, Diego, por compartirnos el artículo. Entonces, así como en aquella ocasión, hago nuevamente hoy y le doy una segunda lectura. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Y así le di una segunda, una tercera, alrededor de unas 10 lecturas. Y les confieso, me quedé igual. Tuvo que pasar mucho tiempo para que llegara el entendimiento sobre esta definición tan interesante que nos da el Código de Comercio con respecto a los títulos de crédito. Pero como mi labor de docente a lo que me obliga es no a compartirles mis sufrimientos, sino que a hacerlos partícipes de cómo podemos encontrar la explicación de cada una de las instituciones que vamos a estudiar. Pues a continuación, los próximos 40 minutos, vamos a dedicar a explicar a qué se refiere este artículo, a manera que hoy cuando concluya este curso, ustedes puedan identificar muy bien un título de crédito, incluso sin necesidad de darle lectura al Código de Comercio. Entonces, para efectos de una comprensión, la mejor forma es sacar los elementos de la definición, los elementos que nos da el Código de Comercio con respecto a la definición, y de esa manera vamos a encontrar 5 elementos dignos de estudio. El primero de ellos nos dice que los títulos de crédito son documentos. Posteriormente continúa la definición. Son documentos que incorporan un derecho literal. O sea que títulos de crédito incorporan un derecho literal. Pero si nos percatamos de la lectura de ese artículo, dice, los títulos de crédito son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo. Ese autónomo también es un derecho. Lo que pasa es que sería antitécnico que dijera, son documentos que incorporan un derecho literal y un derecho autónomo. Por eso es que no ven ustedes la frase derecho autónomo. Pero debemos de entender que ahí se está refiriendo a dos derechos. Uno que es el derecho literal y el otro que es el derecho autónomo. Entonces, tenemos derecho autónomo. Posteriormente, continuamos con la lectura. Son documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo. Este elemento se subdivide en dos. Veamos. Ejercicio o transferencia. Imposible sin la posesión. Y finalmente, el último párrafo contiene lo único que yo no entendía en su momento. Y son bienes muebles. Bien mueble. Bueno,
Entonces, damas y caballeros, para partir con esta definición de título de crédito, tenemos que el artículo 385 nos dice que un título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo y que como tal es considerado un bien muerto. Ahora voy a proceder a explicar para efectos de claridad algunos aspectos que aunque parecieran muy sencillos, cuando realmente los analizamos, nos vamos a dar cuenta que tienen un nivel de complejidad bastante elevado. Y esto podemos partir con respecto al vocablo de documento. Fíjense que documento. Ustedes a estas alturas, estamos ya en el último año de la carrera, pues ya habrán tenido la experiencia de tener que ver simples escritos o solicitudes en cursos de Derecho Procesal Administrativo. Habrán visto la elaboración de memoriales o escritos en nuestros cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho Laboral, Procesal Laboral o Derecho Procesal Penal, o también instrumentos públicos en nuestros cursos de notariado. En todos ellos figuran documentos. Aquí viene algo que necesito que vayamos a la reflexión. Y si nos preguntaran, pregunta de examen, mire compañero, ¿y para usted qué es un documento? Entonces, podemos pensar muchas cosas. Yo, por la limitación de tiempo que tenemos, tal vez no voy a entrar a filosofar tanto. Y los quiero llevar a la concepción jurídica del documento. Fíjense que la norma que a nosotros nos explica qué vamos a entender por documentos o dónde encontramos la regulación de los mismos, resulta que la vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y básicamente lo vamos a encontrar en los artículos 177, 178 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando vemos nosotros la posición en la que se encuentra el artículo 177 y 178 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos vamos a percatar que corresponde al capítulo de medios de prueba. Para efectos de recordar, el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, medios de prueba, el 128, Procesal Civil y Mercantil, nos identifica cuáles son los medios de prueba que nuestra legislación civil y mercantil reconoce. Y básicamente nos permite identificar 7 medios de prueba, tales como la declaración de parte, declaración de testigos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba, dictamen de expertos, presunciones legales y humanas y documentos. O sea, tenemos en la legislación 7 medios de prueba y de esos 7 medios de prueba hay unos que se denominan documentos. Entonces, esto ya nos da alguna idea de para qué nos sirve un documento o qué es un documento. Un documento es un medio de prueba. ¿Y para qué nos sirven los medios de prueba? Para demostrar un derecho. Entonces, por favor, mucha atención con lo que voy a decir en los próximos minutos. Lo que voy a mencionar a continuación no me interesa tanto para este curso. Me interesa que para la vida profesional de ustedes, de aquí en adelante, siempre se recuerden de lo que vamos a platicar en los próximos minutos. Por favor, nunca confundamos un derecho con el medio de prueba para probar ese derecho. Porque el derecho y el medio de prueba son cosas distintas.
se relacionan, pero son cosas distintas. Lo que estoy diciendo en este momento es que una cosa es el derecho y otra muy distinta, otra que no es igual, es el medio de prueba. Así como que les podría decir, el derecho es la parte sustantiva y el medio de prueba es la parte adjetiva o procesal. Voy a tratar de ser ahorita un poco más específico. El hecho por el cual una persona contrae matrimonio con otra persona con el fin de vivir juntos, alimentarse y procrear hijos, se llama matrimonio. Es el derecho, ¿no? Y el matrimonio es un derecho al cual todas las personas, cumpliendo ciertos requisitos, tienen derecho. O sea, el matrimonio es un derecho. No es una obligación, es un derecho. Ahora, ¿cómo se prueba el matrimonio? Esa es otra cosa distinta. ¿Cómo si a los que están casados yo les dijera, compañero, demuéstreme que usted está casado? Obviamente lo que van a presentar es un documento que sea el medio de prueba. Y ese documento, medio de prueba, con el cual va a acreditar la existencia del matrimonio, será probablemente la certificación de la partida de matrimonio extendida por el Registro Nacional de las Personas. O sea, tenemos la certificación de matrimonio. Démonos cuenta, una cosa es el derecho de matrimonio y otra cosa es cómo voy a probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Lo pruebo con la certificación de matrimonio. Este es medio de prueba, este es derecho. Segundo caso, para una mayor ilustración. Si alguien puede hacer valer aquella garantía constitucional que es el derecho de propiedad. Tenemos el derecho de propiedad, ¿eh? La propiedad es un derecho. Si yo quiero demostrar la propiedad de un bien inmueble, ¿cómo lo compruebo? ¿Cómo lo demuestro? Con un documento que pudiera ser la certificación de la inscripción del Registro General de la Propiedad, tal como ya nos lo han apuntado ahí, excelente, así es, con la certificación del Registro General de la Propiedad. Esa es una forma. Otra forma pudiera ser con el testimonio de la escritura pública debidamente inscrita y razonada. Esa podría ser, miren, hay dos formas de poder demostrar que una persona, como pudiera ser yo, hacer valer mi derecho de propiedad. Entonces, démonos cuenta. Una cosa es el derecho de propiedad, que es aquel dominio que una persona tiene sobre las cosas para poder utilizarlas y disponer de ellas. Eso es derecho de propiedad. Y otra cosa es cómo se va a demostrar. Yo he mencionado, tal como el compañero que participó muy acertadamente, una es una certificación del registro de la propiedad. Voy a optar por poner otro medio de prueba, el testimonio de la escritura pública. Testimonio de la escritura pública. Entonces, démonos cuenta, hay relación entre el testimonio de la escritura pública y el derecho de propiedad, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es que usted o yo tengamos la propiedad, el derecho, y otra cosa es que usted o yo tengamos el medio de prueba para demostrar nuestro derecho. O sea, los medios de prueba, lo que quiero decir es, sirven para demostrar derechos. Para eso sirven los medios de prueba.
acorde a lo que dicen esos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil que mencionaba. Voy a poner un tercer caso. Si cualquiera de ustedes me diera en arrendamiento un local para que yo ponga mi oficina, entonces vamos a celebrar un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento. Y el arrendamiento, pues, podría ser un derecho. ¿Qué derecho tengo yo de ocupar esta oficina? Ah, porque yo tengo un arrendamiento. Ese es el derecho. El derecho es el arrendamiento. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es la prueba de que existe el contrato de arrendamiento? El contrato, el papel ese donde firmamos los dos. Entonces, si se dan cuenta, yo he tratado de diferenciar. Una cosa es el matrimonio, que es el derecho, y otra cosa es la certificación de la partida de matrimonio, que es el medio de prueba. Una cosa es el derecho de propiedad, que es un derecho, y otra cosa es el testimonio de la escritura pública para acreditar la propiedad, que es un medio de prueba. Una cosa es el derecho de arrendamiento, y otra cosa distinta es el contrato para existir el arrendamiento. ¿Por qué necesito que hagamos esta diferencia? Porque veamos lo siguiente. Resulta que matrimonio, yo ya no quiero saber nada con mi esposa. Y ven, aquí está la certificación de la partida de matrimonio. Vengo yo, la rompo. O sea, vengo y destruyo la certificación de la partida de matrimonio. ¿Será que al destruir una certificación de la partida de matrimonio he destruido el derecho existente, el derecho que probaba? ¿Verdad que no? Muy bien, gracias, excelente. O sea, estoy citando este ejemplo porque para lo que estoy explicando de que el título de crédito es un documento, necesito primero que hallamos la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es el medio de prueba para demostrarlo. Y yo lo que estoy transmitiendo es, podemos destruir las pruebas, pero el hecho de que destruyamos las pruebas no significa que destruyamos el derecho. El derecho al matrimonio lo vamos a destruir cuando concluyamos con sentencia firme un proceso de divorcio, ya sea en la vía voluntaria o en la vía ordinaria. Ahí, vamos a decir, se acabó el derecho al matrimonio. Haciendo valer otro derecho, el derecho a divorciarse o el derecho a separarse. Pero destruyendo las pruebas, no. Con destruir las pruebas no destruimos el derecho. Esto es en el caso del matrimonio. Segundo caso. Resulta que yo les digo a cualquiera de ustedes, le voy a robar su propiedad. Esta es la escritura pública, este es el testimonio de la escritura pública. Mire, me lo voy a llevar y a ver si usted me alcanza. Yo me voy con los papeles de la casa. O sea, le destruyo el testimonio de la escritura pública. En este caso no lo destruyo, en este caso me lo robé, me lo llevé. ¿Será que con eso destruí yo el derecho de propiedad? Muy bien. Risa le va a dar a la otra persona a decir, ay, yo de licenciado le digo lo que está, voy al registro y saco una mi certificación, o voy con el notario y que me dé un segundo testimonio. El derecho de propiedad se mantiene incólume. Gracias, usuaria de Zoom. Bueno, entonces, resulta que el hecho que se destruye el testimonio en nada afecta el derecho. En un arrendamiento, a los que les gustan los ejemplos, el tercer ejemplo, resulta que cualquiera de ustedes que me alquiló la oficina me dice, mira, licenciado Alegría, el contrato lo firmamos ayer, pero resulta que hoy ya me arrepentí, ya no quiero que usted sea mi arrendatario. Entonces, vea, mire cómo le prendo fuego, saca el encendedor y le prende fuego ahí al documento que contiene nuestro contrato de arrendamiento. ¿Será que al destruir el contrato ha acabado el arrendamiento? Porque si recordamos la definición de arrendamiento que nos da el Código Civil, nos dice que a través del contrato de arrendamiento una persona
permite la posesión de un bien inmueble a cambio de una retribución. El contrato es para demostrar ese derecho, pero el contrato no es el derecho. Eso quiere decir que, al igual que en los ejemplos anteriores, puedo destruir el contrato, pero el arrendamiento lo puedo demostrar con declaración de testigos. Yo lo puedo demostrar con una declaración de parte. La declaración de parte y la confesión es la reina de las pruebas. Yo le lanzo una posición que diga el absolvente si es cierto que usted dio en arrendamiento al señor fulano de tal el bien inmueble tal. Se dice que no comete perjurio. O sea, y si acepta, se dicta sentencia de una vez. No, ya no hay que hacer más cosas. ¿Y qué? No tenía un contrato en papel, pero a través de una prueba anticipada de declaración de parte, en un pliego de posiciones, como muy bien indica Brandon, pues le saqué la verdad, lo hice confesar, bajo el apercibimiento de que si se falta la verdad, es procesado por el delito de perjurio. Entonces, démonos cuenta que el medio de prueba puede sustituirse por otro. No lo puedo probar con documentos, pues lo pruebo con medios científicos, con reconocimiento judicial, con dictamen de expertos, con la prueba de testigos, declaración de parte y con presunciones legales y humanas. O sea, no necesito el documento para probar el derecho. ¿Qué es más fácil con el documento? De acuerdo, pero no es lo único. Y destruyendo el documento no se destruye el derecho. ¿Qué es más complicado? De acuerdo. Pero lo que estoy tratando de demostrar es que en el ejercicio de la profesión se pueden destruir los medios de prueba, pero eso no necesariamente destruye los derechos. ¿Por qué es que trato de hacer tanto énfasis y le dedico tanto tiempo a esta explicación? Porque los títulos de crédito son documentos. Pero fíjense que son documentos, pero para este curso, para esta materia, para esta rama del derecho mercantil, de cosas mercantiles, los títulos de crédito. Sí, como muy bien dice Martín, en el archivo de protocolos tiene copia y otro medio de prueba. Pero ya en este momento lo que quiero destacar es que los títulos de crédito, esos que habló el Wester, la letra de cambio, el pagaré, los debentures, las cédulas hipotecarias, los bonos bancarios, los certificados fiduciarios, las facturas cambiarias, las cartas de porte, conocimientos de embarque, esos no son medios de prueba. Son derechos. Como quien dice, si a mí en un examen, ahora ustedes me van a examinar a mí y me dicen, licenciado Alegría, si usted tiene que poner el concepto título de crédito en la fila de derecho o en la fila de medio de prueba, ¿dónde lo pondría? Y lo voy a escribir en rojo porque no quiero que yo lo pondría aquí. Título de crédito. Lo que quiero trasladar para su conocimiento es el título de crédito nunca debe ser conceptualizado como un medio de prueba, aunque sea documento. Esa es la contradicción, esa es la situación especial que tiene para nuestro curso de títulos de crédito. El título de crédito, por favor, no me lo conceptualicen como un medio de prueba. El título de crédito es el derecho mismo. El título de crédito, por favor, es el derecho mismo. En cualquier otro tipo de documentos son medios de prueba, pero cuando hablamos de títulos de crédito, el título de crédito no es un medio de prueba. ¿Y por qué digo que no es un medio de prueba? Porque si a cualquiera de ustedes yo le entrego este cheque y resulta que se lo roban, lo extravían, lo destruyen, no se acuerdan dónde está, ¿cómo suplen este cheque? Claro que está la prueba de testigos. Me pueden llevar a la prueba de declaración de parte. Diga, don Víctor Alegría, si usted dio un cheque el día 26 de enero del año 2022. Sí, confieso, yo se lo di. ¿Será que con esa acta de confesión va a ir a cobrar el cheque al banco? Los del banco, mire, lo que quiera, a mí tráigame el cheque. Si no trae el cheque, mejor desaparezca.
O sea, el cheque no es un medio de prueba. El cheque es cuando yo voy a cobrar un cheque a un banco, yo no estoy llevando una prueba. Yo estoy llevando que tengo derecho a cobrar la suma de dinero que está ahí indicada. Yo estoy haciendo valer un derecho. No estoy demostrando que me pagaron, no. El cheque me da el derecho, me legitima para exigir la suma de dinero que me están pagando. Y si no me pagan, lo que dice el cheque, póngale una anotación para que yo pueda después demandar al que me lo dio. Entonces, y con esto quiero que se den cuenta, en principio, si bien es cierto, los títulos de crédito son documentos, no conceptualizarlo como aquellos documentos que son medios de prueba. Conceptualizarlo como un documento que es una cosa mercantil, que esa es su naturaleza. Y partiendo de esa naturaleza, que es una cosa mercantil, los títulos de crédito son el derecho mismo. ¿Cómo confirmamos que lo que acabo de decir es cierto? Tengo dos formas de poderlos persuadir de ello. Uno es por la vía civil y mercantil y la otra es en la vía penal. Vamos a ver qué sucede. Fíjense que cuando estudiamos los documentos, y ahora vamos a hablar de derecho procesal civil y mercantil, eso es lo bonito de este curso de derecho mercantil. Este nos permite hablar de todas las ramas del derecho. Hay un artículo, que es el artículo 186. Y ese artículo, muy bien, Francisco, sí, es semejante. Bueno, voy a continuar y ahí vamos a responder cada una de las preguntas que se están formulando. Ahorita lo que me interesa es, si nos percatamos, en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la parte final, nos dice que hay documentos públicos. Como quien dice, tenemos documentos públicos y tenemos documentos privados. ¿Qué diferencia hay entre un documento público y un documento privado? La diferencia es quién lo hace, quién lo emite, quién hace ese documento. Y el artículo 186 nos resuelve esa duda, porque el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice que son documentos públicos aquellos que son emitidos por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o por los notarios. O sea que cuando me dan aquella certificación de la partida de matrimonio, eso es un documento público. ¿Por qué? Porque fue emitida por el director del Registro Nacional de las Personas. Cuando me entregan el testimonio de la escritura pública, este es un documento público porque fue extendido por un notario. Cuando me dan copia del contrato de arrendamiento, si no hubo participación notarial y solamente lo firmaron entre las partes, pues entonces sería un documento privado. Pero si ese contrato de arrendamiento contratamos a un notario para que lo hiciera, entonces será un documento público. Entonces, el derecho procesal civil y mercantil resuelve, sí, Manuel, gracias, artículo 186. Entonces, el derecho procesal civil y mercantil resuelve así el problema para saber si es si es documento público o es documento privado. El problema se toparían ustedes si el día del examen a don Víctor Alegría se le ocurre, compañero, dígame, ¿los títulos de crédito son documentos privados o son documentos públicos? Y empezamos a rascarnos la cabeza. Por brevedad de tiempo que tengo hoy, no me pongo a filosofar más y mejor voy de una vez a la respuesta. Los títulos de crédito no pueden ser conceptualizados bajo la concepción de un medio de prueba. Eso quiere decir que no son medios de prueba, son el derecho mismo, son cosas mercantiles. Por eso no podemos decir que un título de crédito sea un documento privado o que sea un documento público. No podemos. No es dable poder decir, mire, este cheque es documento privado porque lo emitió Víctor Alegría.
O este otro cheque que lo emitió el tesorero de la Municipalidad de Guatemala es documento público porque fue emitido por funcionario público en el ejercicio de su cargo. Porque los títulos de crédito no son medios de prueba. No son medios de prueba. Entonces, primer punto. El artículo 186 nos habla de documentos públicos y documentos privados. Enseñanza de hoy. Los títulos de crédito ni son privados ni son públicos porque no son medios de prueba. Pero es que son documentos. Sí, pero más que documentos son cosas mercantiles. Documento es una de sus 5 características, simple y sencillamente. Pero acepto. Licenciado de la idea, fíjese que no le creo, no. Entonces le digo, me voy a auxiliar del derecho penal. Me voy a Ana Lucía tiene una duda. Vamos a escuchar a Ana Lucía. Dígame, Ana Lucía. Licenciado, buenas noches. Fíjese que, en su explicación yo creo que algo que también el Código Mercantil prácticamente nos lo dice, eso que usted menciona, ¿verdad? Que el título de crédito no se puede tomar como un medio de prueba, porque justamente nos dice, ¿verdad? Que es un documento que incorpora, no que demuestra un derecho. Entonces, usted me corregirá, ¿verdad? Si, digamos, ahí estará la clave como para entenderlo más fácil. Excelente, agradezco su participación y de veras son bienvenidas las participaciones. Es cierto, usted ha utilizado un vocablo más apropiado que el que yo he utilizado. Sí, porque incorpora el derecho, no lo prueba, lo incorpora. Y muy importante, muchas gracias, muy oportuna y muy atinada y muy sabia su intervención. Sí, refirámonos, el título de crédito no prueba un derecho, el título de crédito lo incorpora. Felicitaciones. Gracias, licenciado. No, gracias. Siguiendo con la idea, ¿por qué el título de crédito no es un medio de prueba? Fíjense que cuando en los documentos se cometen alteraciones, nuestra ley califica esas alteraciones de los documentos como falsedad. Todos creo que entendemos, eso es falso, ese documento es falso, decimos. Cuando decimos que un documento es falso, eso no está pegado a la realidad. Y el Código Penal regula distintas clases de falsedad. Y, veamos, tiene la falsedad material. Tiene la falsedad ideológica. Tiene la falsedad en documentos privados. Para efectos de confirmación de cada uno de ustedes, pueden confirmar esto, artículo 321, falsedad ideológica, artículo 322, falsedad en documentos privados, artículo 823. Ahí aparecen todas las falsedades del Código Penal. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Que vamos a hablar que la falsedad es material o ideológica cuando se hacen en documentos públicos. Y cuando los documentos, la falsedad no se comete en un documento público, entonces se comete en documento privado. Y la forma en que explica el Código Penal es la siguiente. Según documento público, ¿cuál es el público? El emitido por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o el emitido por notario. 2 probabilidades. El Código Penal dice, si se altera el documento público, es falsedad material. Después en el artículo 322, diferencia la falsedad ideológica en que no es que se altere, sino que se pone algo que no es cierto. Si no es cierto, es falsedad ideológica.
Y si se altera o se pone algo que no es cierto, pero en un documento que no es público, entonces entendemos que eso es una falsedad en documentos privados. ¿Por qué estoy hablando de derecho penal? Porque desde hoy quiero que tengan claro, mis queridos estudiantes, que si en un cheque les falsifican la firma, entraríamos con el problema de tratar de resolver esa situación. ¿Y cómo hago para decir si el cheque es un documento público o es un documento privado? Si el licenciado Alegría nos dijo en clase que los títulos de crédito no pueden entrar en esa clasificación, y la compañera estudiante muy atinadamente colaboró con afirmar, es que lo que pasa es que esto es para documentos que sirvan de medios de prueba, pero es que los títulos de crédito, disculpen, no son medios de prueba, son documentos que incorporan el derecho. No son el derecho mismo, porque están incorporando el derecho. Entonces nos toparíamos con el problema de o falsedad ideológica, o falsedad material, o falsedad en documentos privados. Pero muy atinadamente el legislador previó esta situación. La previó para nuestros estudiantes de Derecho Mercantil de nuestro curso. Lo previó para usted, amigo, que está viendo la clase de hoy. Fíjense que en el artículo 324 del Código Penal tiene una figura delictiva que se llama de la siguiente manera: equiparación de documentos. Artículo 324. Fíjense que el nombre nos dice todo. Equiparación de documentos. La palabra equiparar es asemejar dos cosas que son distintas. Eso es equiparar. Vamos a equiparar esto. Bueno, lo vamos a asemejar. Son distintas, pero las vamos a hacer como que si fuera lo mismo, pues. Por eso la figura tipo dice equiparación de documentos. Como quien dice, esta cosa mercantil que está aquí, la vamos a equiparar a que, como que si fuera un documento. Esa es la máxima prueba de que los títulos de crédito no son documentos. Y veamos qué dice el artículo 324. Ustedes podrán consultar en sus sistemas informáticos. Yo voy a dar lectura para los que no tienen ese acceso de momento. El artículo 324 dice equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo, los dos primeros artículos de ese capítulo son falsedad material y falsedad ideológica. A eso se refiere. Recayeren en títulos de crédito, o sea, cuando hay una falsedad material o una falsedad ideológica, pero esta se hiciera en un título de crédito, ¿entienden? Un título de crédito. Nominativos o a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. O sea, que cuando se comete una falsedad material o una falsedad ideológica en un título de crédito, la sanción va a ser igual a la de la falsedad material y a la falsedad ideológica, pero la figura tipo por la cual se va a procesar a la persona es distinta. Se llama equiparación de documentos. En otras palabras, desde aquí en adelante, si en un cheque alguien falsificó la firma, por favor no le van a llamar falsedad ideológica. Y si le llaman falsedad ideológica, no vayan a decir que recibieron este curso aquí con nosotros. Por favor, no nos van a dejar mal parados. No, por eso lo estamos diciendo desde las primeras clases. Cuando se altera un título de crédito, no le vamos a llamar ni falsedad material, ni falsedad ideológica, ni falsedad de documentos privados. Le vamos a llamar equiparación de documentos, porque la ley está asemejando una cosa mercantil a un documento. Para la ley son cosas distintas. Esto es una prueba, esto es un derecho. Esto demuestra un derecho, esto incorpora el derecho. Esa es la diferencia conceptual que necesito que a partir de hoy tengan. O sea, cuando vean ustedes un medio de prueba y vean un título de crédito, por favor, vean la diferencia.
El título de crédito está como un grado más arriba, porque ese es el derecho mismo. El medio de prueba se puede destruir, que el derecho va a seguir existiendo. El título de crédito, no, porque incorpora el derecho mismo. Entonces, con esto lo que he tratado es llamar a su reflexión vía comparación de otros conocimientos obtenidos en otros cursos como Derecho Procesal Civil Mercantil o conocimientos obtenidos en Derecho Penal que me resultan oportunos para el tema del documento, que es una de las características de los títulos de crédito. Pero el hecho que sea documento se está refiriendo al soporte material en el que existe, pero no en cuanto a su concepto, como generalmente ubicamos al documento, que es el de ser un medio de prueba. El título de crédito, esa concepción, por favor, sáquenla de su mente, sáquenla. La reprenden ahí, sáquenla. Va a quedar una concepción de que el título de crédito es el derecho. Muy bien, Nacha, a mí me gusta que tengamos un poquito de humor, sino que aburrido a estas horas estudiando derecho. Entonces, lo que puedo de momento hablar con respecto a la característica de que es documento, creo que lo hemos abordado de varias partes. Y si sigo hablando, entonces dejo de enseñar, voy a pasar ya a confundir. Entonces, yo creo que el concepto de documento lo podemos dejar ahí. Te reprendo, ¿verdad? Sí. Así díganse cuando titubeen ahí. Sí. Aquí hay una pregunta de Manuel, dice, si pierdo mi pagaré, pierdo mi derecho de cobrarlo o se puede demostrar en un juicio en otra manera, ya que el inciso D indica que no se puede transmitir sin... Exacto. Si no tiene el título de crédito, perdió el derecho. Más que haber perdido el papel, perdió el derecho. Así tenemos que, por eso vamos a tener que ser bien cuidadosos con nuestros títulos de crédito. Se pierden, se perdió el derecho. Vamos a ver en qué casos se puede reponer de alguna otra forma, pero son casos especiales. Pero en términos generales, perder ese documento es perder el derecho. Ahí no perdió una prueba, ahí perdió el derecho. Sería equivalente como en el certificado de matrimonio. Mire, se quemó el registro, se quemó el RENAP. No hay copia de ningún lado. Casi algo así viene siendo. Porque eso no es un medio de prueba. Pero refirámonos en los minutos que nos quedan, derecho literal. Fíjense que los cheques, como lo ha dicho el licenciado Webster, los cheques son títulos de crédito. Pero fíjense que si yo tengo aquí un cheque, vamos a sacar para efectos académicos, otro cheque. Yo tengo dos cheques. Fíjense que los dos son del mismo tamaño, ¿eh? Si los peso, si hay un ingeniero por ahí y los pone en una balanza, van a pesar lo mismo. El color es el mismo. La diferencia en cuanto a su valor es lo que esté consignado. Yo puedo emitir este cheque por 10 quetzales y déjenme soñar, podría emitir este cheque por 10 millones de quetzales. Aún siendo físicamente iguales, tienen un valor intrínseco diferente, que es el derecho de literalidad. Uno vale más que el otro. Uno vale 10 quetzales y el otro vale 10 millones de quetzales. ¿Por qué? Por lo que literalmente está puesto. Esa es la única diferencia. Porque fuera de esa pequeña diferencia, materialmente son iguales. Materialmente tienen las mismas características. Las firmó la misma persona, pero su literalidad varía. Entonces, la literalidad se refiere a que un título de crédito tiene un valor económico en referencia a lo que está consignado. El valor económico de un título de crédito puede variar de uno a otro. ¿Por qué? Por su literalidad, no por otras cosas. No requiere otras características. Vale lo que está escrito. Esa es su característica de literalidad. Pero resulta que nuestros títulos de crédito tienen un derecho autónomo. Autónomo, vamos a entenderlo como valen por sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este cheque por 1,000 quetzales, pensemos que fueran 1,000 quetzales, yo voy al banco y el banco me lo debe de pagar. ¿Por qué? No porque sea yo, sino que porque el cheque crea un derecho que se debe de cumplir. El del banco no me debe de cuestionar a mí
si ese cheque yo me lo gané producto de mi trabajo honrado, o si yo me lo gané producto de mi trabajo deshonrado. No importa si me lo encontré tirado y era el portador. No importa si me lo regalaron. ¿Por qué? Porque el cheque dentro de la economía es algo amoral. No es ni bueno ni es malo. Simple y sencillamente tiene un derecho que hay que cumplirse. Y ese derecho es autónomo, con lo cual es independientemente de cualquier relación jurídica que pueda existir. El título de crédito vale por sí mismo. Es independiente a cualquier negocio. Entonces, decimos, los títulos de crédito son documentos, porque están contenidos en un soporte, pero su trascendencia es de ser cosas mercantiles que incorporan un derecho. Tienen un derecho literal con respecto a que su valor económico esté en función hacia lo que está escrito. Tienen un derecho autónomo porque valen por sí mismos. No importa el motivo por el cual se hayan creado, el valor una vez consignado, quienes deban de pagarlo tienen la obligación de hacerlo. Luego viene este elemento, ejercicio o transferencia. Aquí, por favor, desde hoy veamos, son dos cosas distintas. Cuando yo tengo un cheque, yo puedo hacer valer el ejercicio del derecho que tiene o puedo transferir el derecho. Si yo quiero hacer valer el ejercicio, significa yo voy al banco, lo presento y que me lo paguen y yo me guardo el dinero y me voy a gastarlo. La otra posibilidad es transferencia. No, yo no lo cobro. Si es al portador, se lo doy en la mano a cualquiera de ustedes, y si es a la orden, hago un endoso y se los doy. Entonces, yo no lo voy a ir a cobrar, lo va a ir a cobrar cualquiera de ustedes. Y el que lo vaya a cobrar, a él le van a pagar el dinero y de él es el dinero, pues, simple y sencillamente. Ejercicio o transferencia. Eso significa, el que tiene el título de crédito o lo cobra a él o se lo transfiere a otra persona para que lo transfiera. Son las dos cosas que se pueden hacer con un título de crédito. O lo cobro yo o se lo doy a alguien para que lo haga en mi nombre. O por habérselo endosado. Imposible sin la posesión del mismo. Si yo hago la cola en el banco y digo, mire, vengo a cobrar un cheque de 1,000 quetzales. Mire, don Víctor, con todo gusto, pero entrégueme el cheque. Es que fíjese que no lo encuentro. Don Víctor, no me quite el tiempo, por favor. Deje pasar al siguiente de la fila y cuando lo encuentre, ahí viene, pues. O sea, como la observación que hizo muy bien el compañero. Imposible sin la posesión del mismo. Si no tengo la posesión, no. Ese derecho incorporado en el título de crédito no existe porque si no lo tengo, no tengo el derecho. No tener ese documento, no tengo el derecho. Y no tengo otro medio de prueba que lo suple. Ningún medio de prueba va a suplir al título de crédito. Y finalmente, es un bien mueble. ¿Eso qué significa? El concepto que nos da el derecho civil. El bien mueble es cualquier cosa que puede ser desplazada de un lugar a otro lugar sin menoscabo del mismo. Cualquier cosa que exista, que podamos desplazar de un lugar a otro sin que se dañe, es un bien mueble. Pues esa característica tienen los títulos de crédito. O sea, este cheque me lo puedo pasar muy bien de mi mano derecha a mi mano izquierda, que ustedes pueden comprobar, no se está dañando, no se está causando ningún problema. A diferencia de los bienes inmuebles. O cuando un bien mueble por accesión se incorpora a un bien inmueble, acordémonos de las formas de adquirir la propiedad, ya la situación es distinta. Vamos a ver, Nieves, Mariela tiene una observación. Le escucho, Nieves. Buenas noches, licenciada, es una pregunta. En el ejercicio de transferencia, digamos que no importa digamos que yo se lo doy a mi vecino, mira, cobra este cheque, él me da el dinero, pero lo importante es que él lo cobró, no fui yo, ¿verdad? Exacto. Usted puede platicar con él, pero realmente lo que usted está haciendo es transferirle un derecho que era suyo. Usted se lo está transfiriendo. En el momento en que usted se lo da, ya usted pídale a Dios que él cumpla con darle lo que quedó que le iba a entregar a usted. Pero lo lógico es que en el momento en que usted lo transfirió, le dio el derecho para que él lo cobre y una vez cobrado, él haga con ese dinero lo que él considere.
Ay, Así sería. muchas gracias, licenciado. Claramente. Entonces, damas y caballeros, el propósito de la clase de hoy se circunscribía a que hoy nos dedicáramos a hacer un análisis al artículo 385. Es importante porque nos da una definición legal de título de crédito. De este artículo no vamos a volver a hablar en el curso, porque más adelante se supone que al menos los elementos que integran este artículo los vamos a tener claros. Y para concretizar qué dijimos hoy, los títulos de crédito son cosas mercantiles. Son cosas mercantiles porque pueden ser comerciados. El título de crédito, el legislador nos da una definición que creo que ahora ya es más familiar a ustedes, más familiar a lo que era hace una hora. Y ahora ya podemos decir, sin ver el código, que un título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo, y que el título de crédito es considerado como un bien mueble. Si hemos aprendido eso hoy, podemos dormir tranquilos, nos podemos sentir satisfechos. Tal vez no hice nada en el transcurso del día, pero en el último horario, por lo menos aprendí mi definición de título de crédito. Y no solamente hacer la definición, puedo explicarme a los documentos, que cuando se refiere a un documento, propiamente es a una cosa mercantil, y es un documento que incorpora un derecho, no es un documento que pruebe un derecho, lo incorpora. ¿Por qué? Porque es el derecho mismo. El título de crédito nos confiere un derecho literal, que se refiere a que el valor del mismo es lo que literalmente está consignado en el texto. Nada que esté fuera del documento le altera el valor. Tiene un derecho autónomo porque el título de crédito va a valer por sí mismo. No importa cuál fue el motivo por el que se creó, si fue justo, si no fue justo, si hay anomalías, no. El título de crédito vale por sí mismo. Una vez teniendo el título, podemos hacer dos cosas. O lo cobro o lo transfiero. Son las dos cosas. Y a lo largo del curso vamos a hablar en qué situaciones se cobran y en qué situaciones se transfieren. Es lo que vamos a llamar la circulación de los títulos de crédito. Y finalmente, que es un bien mueble. Con lo cual yo creo que si tienen una pesadilla hoy a la 1 de la mañana van a estar ustedes. El título de crédito es el documento que incorpora un derecho. Y van, y ya. Con eso que tengamos el día de hoy, miren, el día de lunes con el licenciado Webster aprendieron los 13 títulos de crédito. O sea, como quien dice, en nuestros cursos para examen, yo asumo que mis queridos estudiantes hoy ya saben los nombres de los 13 títulos de crédito. No saben qué son, pero ya saben los nombres de los títulos de crédito. Y hoy hemos aprendido a definir qué es un título de crédito. En las próximas clases, miren, este tema de títulos de crédito a mí me gusta mucho y la intención del licenciado Webster y de mi persona es compartir lo que humildemente hemos podido ir aprendiendo para su mejor utilidad. Pero hay algo muy interesante, la experiencia que tengo de promociones anteriores a la de ustedes. El tema de títulos de crédito, cuando empiezan los estudiantes, ese nombre no es muy atrayente, no es muy agradable. Le recuerda a uno cuando le dicen derecho de obligaciones en derecho civil, obligaciones alternativas, facultativas, conmutativas, solidarias, mancomunadas, es algo así, pero lo que puedo decirles con plena seguridad es que en la medida en que vamos avanzando poco a poco, vamos a avanzar poco a poco, vamos a dar un pasito, cada clase vamos a dar un paso. Con el Lic Webster estamos comprometidos, una cosa muy sencilla se va a aprender. Pero sí sabemos que ya para el primer parcial van a tener un montón de cosas sencillas que a la hora de juntarlas les va a dar un conocimiento muy fuerte. Ahí van a ver. Va a ser uno de sus cursos favoritos. Disculpen la prepotencia con la que hablo, pero yo sé que así es y sobre todo lo hago para ratificar la mejor disposición que tenemos en poder dar a entender estos conceptos que parecieran que fueran complicados, pero que cuando ya se explican y se pone atención, dicen, no, si es fácil, pues, que así van a decir, qué fácil el curso del licenciado Alegría. No es porque aquí no le regalamos a nadie el curso, eso olvídese. Pero sí me atrevo a decir, vamos a aprender bastante. Así
que, como dice Alejandra por allá, vamos a realizar un trabajo para el segundo parcial. Sí, Alejandra, sí, en primicia lo tiene, pero no le va a decir a sus compañeros. Sí, vamos a tener un trabajo que más adelante vamos a indicar qué tipo de trabajo va a ser para el segundo parcial. De momento, quedémonos con nuestra idea de títulos de crédito, de los documentos, porque eso nos va a servir más adelante para otras ramas del derecho. Y pues con eso sintámonos satisfechos el día de hoy. Entonces, un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos saludando el próximo miércoles. Recording stopped. Gracias. Muy feliz noche. Licenciado.